Perfecto, ahora sí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Igual necesito que me den un feedback si es que ven o no ven mi pantalla. ¿La están viendo? ¿Se ve? A ver, ahora. Perfecto. ¿Alguien más, por favor? De repente hay que esperar un poquito de repente a que el relay de la información llegue, de repente ya de actualizar de repente. Perfecto, listo. Bueno, sin más preámbulo, entonces damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que nos visitan ahora de distintos países. Tenemos amigos de Bolivia, tenemos amigos de Ecuador, tenemos amigos de Colombia. En esta oportunidad no hay amigos mexicanos ni chilenos. El grupo pasado tuvimos mexicanos, chilenos, colombianos. En fin, le damos la bienvenida a nombre de Gore Ingeniería y Construcción. Vamos a comenzar con el curso. Es un curso taller donde se va a aplicar de manera muy práctica todo lo concerniente al concepto del diseño de geométrico de carreteras y la aplicación de la norma peruana de eje 2018. Me preguntaban algunos durante las consultas, durante el proceso de inscripción, si es que el curso se va a dedicar al manejo tal del Civil 3D. Y lo que les respondí era no, el curso no es un curso de programación ni de configuración de Civil 3D, no. El concepto es un poquito más amplio. Es de diseño de carreteras, utilizamos como herramienta el Civil 3D. Entonces, por favor, ahí todavía escucho un perrito que está ladrando y algunas cosas. Silencien por favor sus micros para poder trabajar tranquilos y no interrumpir de repente la sesión. Listo, muchas gracias. Entonces permítanme presentarme. Mi nombre es Giver Bruce Jonathan Moré Pereira. Soy ingeniero civil y topógrafo. Tengo una especialidad en carreteras y fotogrametría. Tengo un diplomado en puentes y obras de arte. Actualmente estoy terminando la tesis en dirección de la construcción. Soy CEO fundador de Gore Ingeniería y Construcción, ejecutor y consultor en obras viales. Soy perito tasador del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Ahí tienen mi correo personal de la empresa, tienen los teléfonos para cualquier tipo de contacto, postcurso, si tienen algún tipo de consultas. Gustoso siempre para atenderlos. Entonces esta es la publicidad que vamos a ver. ¿Qué cosa vamos a ver durante el curso? Vamos a hablar un poco siempre de lo que es definiciones. Tenemos que conocer de qué cosa estamos hablando, tenemos que conocer el concepto al cual nos estamos refiriendo. Vamos a hablar un poco de lo que es BIM en la infraestructura vial, qué cosa es BIM, a qué se refiere. Algunos me preguntaban si es algún tipo de software. Vamos a desarrollarlo y vamos a dar cuenta que es un poco más amplio de lo que algunos creen. Vamos a conversar un poco de lo que es topografía previas al diseño de carreteras. Cada especialidad de la ingeniería tiene distintos criterios para trabajarlas. Al hacer un levantamiento topográfico, tú tienes un criterio A para hacer una carretera, tú tienes un criterio B para hacer una edificación, tú tienes un criterio C para hacer una lotización, un denuncio minero. Entonces los criterios varían en función a la especialidad que ésta requiera. La fotogrametría como tal, vamos a tocar un poquito los conceptos, cómo ha influido en estos tiempos, lo que antes se hacía incluso con las famosas planchetas, los tránsitos, ¿no? El teodolito, electrónico, la estación total. Ahora la fotogrametría te hace lo que antes hacías en 2 semanas, te lo hace en un par de horas. Vamos a ver ya el análisis como tal del diseño geométrico horizontal. Vamos a conversar un poco de lo que es radios mínimos, tangentes mínimas, qué cosas es lo que nos permite la norma y qué cosas no. Mucha gente cree que las normas que tenemos en el Perú pues son muy rígidas. No, ninguna norma en realidad es muy rígida. Todas las normas, tanto de estructuras, viales, geotécnicas, todos, te dan parámetros para que tú puedas tomar esa guía y esa orientación y no salirte de eso. Que te puede salir más a la izquierda, más a la derecha, puede ser, previa sustentación, previo análisis y bajo un criterio razonable. Entonces sí se puede mover un poco más allá de lo que la norma te recomienda.
¿ya? De igual modo vamos a ver lo que es el diseño geométrico, de repente longitudes de curvas verticales, longitudes de paso, visibilidad. Vamos a tocar el diseño transversal, secciones, los famosos assembly, que muchos me han preguntado acerca del assembly, que es la sección típica nada más. Al realizar esto vamos a tocar el tema del diagrama de masas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se confecciona un diagrama de masas? ¿Cómo se interpreta? Y bueno, al final vamos a ver lo que es la producción de los planos. Al terminar todo el proceso tenemos que volcarlo en los planos, ¿no? Y vamos a tocar otros temas, de repente la interacción con el Google Earth, de repente la interacción con las imágenes satelitales que tiene ya precargado el software Civil 3D. Lo que les comentaba a algunos compañeros era que el Civil 3D es una herramienta más en realidad, una herramienta más que te ayuda a diseñar a nivel definitivo una carretera. En el mercado ahora hay un montón de software, pero si tú no tienes el concepto previo, así te den la mejor herramienta, la más potente del mundo, no te va a servir de mucho porque tú le vas a alimentar de datos equivocados y lo que te va a botar también son datos equivocados. Entonces, la recomendación para este caso es que por favor los que han estudiado ya universidad, de repente son bachilleres, topógrafos, conocen el tema, es importante que concentren acá su atención y no se confíen mucho en el tema de los videos. Si bien es cierto, los videos se les vamos a pasar para que lo puedan repasar, ver una y otra vez como apoyo, pero muchos se confían en eso. Acá se distraen, no le ponen la atención que debieran y están esperanzados en el video, que también les ayuda, pero qué mejor sería que acá mismo estén concentrados y cualquier duda que tengan acá sale. En cambio, cuando ya tienes el video, hacer una consulta no es muy rápido. Igual les puedo responder, pero es mejor que sea interactivo. ¿Listo? Entonces, me estaba olvidando antes de entrar a lo que es ya el concepto. En el proceso de la inscripción hemos enviado a muchos participantes el brochure, las fichas y todo con indicaciones bastante claras. He visto que algunos compañeros han hecho algunos pagos a través de agentes sin considerar las comisiones. Por favor, les voy a pedir que regularicen eso el día de mañana, que se pongan al día. Algunos han enviado solamente la foto del voucher del pago, más no su ficha. La ficha es importante para registrarlos a todos y al final del curso vamos a entregar un trabajo para que ustedes puedan realizarlo tal cual lo vamos a hacer en la clase, solamente va a cambiar la ubicación del eje. Los mismos criterios que vamos a tomar ustedes van a tener que aplicarlos en otra ubicación, en otra topografía, nada más. Entonces, cuando ustedes terminen el trabajo, yo voy a tener que emitirles el certificado a aquellos que aprueben y terminen el trabajo encomendado. Entonces, para eso es necesario vuestros datos completos. De repente, profesión, nombre completo, apellido. Entonces, a los que les falta enviar la ficha, hemos quedado con algunos que para mañana deben regularizarlo. Por favor, que sea así. Como les vuelvo a decir, eso es para que vayan los datos en vuestros certificados. Dicho esto, continuamos. Vamos a ver la definición a manera general. Ingeniería de transportes. ¿A qué se refiere? La ingeniería de transportes se encarga de la planeación, el diseño, operación y administración de las instalaciones de cualquier modo de transporte. Cualquier modo de transporte, ojo con lo que dice ahí, con el fin de proveer un movimiento seguro, conveniente, económico y ambientalmente amigable de bienes y personas. Modos de transporte puede ser terrestre, aéreo, marítimo, etc. Entonces, definamos ahora qué cosa es una carretera. Una carretera es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada dentro de una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de permitir la circulación de vehículos de manera continua en el tiempo y espacio, con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Vamos a ver qué áreas involucra lo que es la ingeniería de transportes. ¿Cuál es el concepto? En toda obra, la primera cuadrilla que ingresa y la última también que sale es la cuadrilla de topografía, ¿no? Porque a partir de un buen levantamiento topográfico tú vas a tener todos los detalles que necesitas del terreno digital para que sobre tú puedas diseñar, proyectar tus cortes, proyectar tus rellenos, referenciar tu ubicación de instalaciones existentes, lo que fuera,
modelar de repente ríos, quebradas, etcétera, canteras. Un buen levantamiento topográfico te asegura un buen proyecto. Más adelante vamos a ver cuál es el concepto del levantamiento topográfico, cómo es que se recomienda que se haga un levantamiento topográfico con estación total de manera tradicional. Ya, ahora, diseño geométrico. ¿Qué cosa es el diseño geométrico? De acuerdo a la experiencia, con muchos comentarios, resumen a que es la parte arquitectura de la carretera, porque es lo visual. El diseño geométrico como tal en planta nos da los dibujos geométricos que debe tener, las formas geométricas que debe tener nuestra carretera. ¿Para qué? Para que el vehículo que circula sobre ella tenga la comodidad necesaria, que sea cómodo en la curva, que sea cómodo en la pendiente, que no haya contrapendientes, que no haya curvas en S, curvas de volteo. O sea, es la parte estética de la carretera, ¿no? Ahora, la parte estructural de la carretera ya vendría a ser lo que es la tecnología de pavimentos, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el diseño geométrico es la parte estética de cómo se ve, cómo debe ser, y obviamente esto se va a enmarcar en lo que es la norma, el DG 2018, que con respecto al 2014 o al 2001 tiene algunas variaciones, no son tan sustanciales, pero sí varían. Ejemplo, ¿no? Si antes la norma te permitía que tú hagas de 1 a 10, ahora están ajustando más los valores, ya te permite de 1 a 8, pero el concepto y el criterio se mantiene. Bueno, ¿qué más? Mecánica de suelos. Evaluar la calidad del suelo de fundación y los materiales granulares. La mecánica de suelos nos ayuda a determinar las propiedades físicas, las partículas que hay debajo, por donde vamos a llevar nuestra vía, nuestra futura vía. Nos ayudan a determinar si esa zona va a necesitar un relleno, va a necesitar un corte, o de repente nos da algún tipo de característica especial que podamos utilizar o no durante el proceso de construcción. La geología nos va a ayudar a determinar de repente las fallas geológicas, factores geotécnicos. La visión de un geólogo es muy importante al momento de hacer el diseño de una carretera. Los geólogos, como tal, por su especialidad y por su profesión, no tienen una visión tan reducida como la que nos podría dar la mecánica de suelos. Un estudio de mecánica de suelos en promedio tiene una profundidad de 3, 4, 5 metros para puentes, para la misma cimentación, que te determina puntualmente la característica del suelo en una ubicación exacta. Si 2, 3 calicatas, las que fueran, pero en cada calicata te determina las características, el perfil estratigráfico de esa calicata. En cambio, la geología tiene una visión mucho más amplia. Los geólogos te hablan de ambientes sedimentarios, ambientes rocosos, ambientes metamórficos. Tu carretera, ejemplo, ¿no? Tiene una longitud de 10 kilómetros, para poner un ejemplo. Tú, al hacer tus calicatas a lo largo de los 10 kilómetros, dependiendo de la importancia, dependiendo de la categoría, te van a pedir que hagas a cada kilómetro, cada 500 metros, en función a la característica de la vía. Y tendrás características, resultados de cada ensayo de suelo, que si tú lo comparas de repente, pueden ser muy similares. Obviamente cada punto es distinto, pero en general tienen cierta similitud. En cambio, un geólogo se va a parar, por poner un ejemplo, se va a parar al inicio de la carretera y te va a mirar todo el ambiente. No. Toda esta cuenca, por decirlo así, es un ambiente sedimentario. Y en general, la resistencia del suelo, las características van a ser de este tipo A, B, C, D, que puede variar en más o menos 2, 3, 5, lo que fuera, pero mantiene un patrón, ¿no? Entonces te va a dar una visión mucho más amplia. Tú de repente, cuando hagas un levantamiento topográfico fotogramétrico, te da la información superficial. Pero el geólogo te va a dar de repente esa información superficial añadido a su concepto. Te va a dar, no, esta es una zona rocosa que te va a costar mucho hacer el corte, mejor 20 por este lado, que es una zona más blanda, roca suelta, material suelto, qué sé yo. Y así, la visión del geólogo es mucho más amplio. Y yo siempre les comento lo que a veces converso con algunos amigos, colegas, ingenieros geólogos, y nos dicen, ¿no? Hasta en son de broma, dicen: los civiles creen que conociendo 3, 4 metros de profundidad se conocen todo el suelo, y no es así. Nosotros como geólogos lo vemos de una manera más amplia, y es verdad, lo que les comento tiene mucho sentido. Entonces es bueno apoyarse de las opiniones de los distintos especialistas,
y eso corrobora con el estudio de suelos, o sea, te da un panorama mucho más amplio. Uno al momento de diseñar una carretera se convierte en una especie de juez, por decirlo de un modo. ¿Por qué? Porque recibe pruebas de uno, de otro, del técnico de suelos, del geólogo, del hidrólogo, del topógrafo, y uno tiene que agarrar eso y empezar a sopesar y ver, ya, esta información me sirve acá, esta otra acá, yo lo junto por acá, me sirve todo, hago un análisis, un cruce de información y me da resultado. Esta es la mejor ruta. ¿Por qué? Por condiciones económicas, por condiciones constructivas, por condiciones hidráulicas, hidrológicas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Por eso es bueno juntar y reunir la mayor cantidad de información posible, previa, antes de. Vamos a ver también cuál es el proceso que se hace para los estudios, ¿no?, de perfiles, ahora que le llaman las fichas técnicas, antes de prefactibilidad, de factibilidad y demás. Vamos a ver de qué nos habla la hidrología. La hidrología nos habla acerca de lo que es cantidades de agua, caudales en quebradas y ríos, que principalmente nos importa para una carretera. No es lo mismo hacer un estudio hidrológico en agosto que hacerlo en enero. ¿Alguien me puede decir por qué? Mientras le doy acceso a algunos compañeros que quieren ingresar. Claro, por el clima. ¿Pero por qué? ¿Alguna razón especial del clima? Perfecto. Esa es la idea. Por la cantidad de lluvias. Yo hago un estudio en agosto. Tengo terreno de quebrada, pero seca, sin agua. Acá no necesito hacer nada. Simplemente hago mi pase, mi relleno acá. Llega enero. Hago la evaluación. Y donde no había nada, en enero, en febrero, que es el tiempo fuerte de lluvia, ahí tengo un riachuelo. Que no es constante, es por temporada, pero ahí tengo. Pero la carretera sí es constante, es de enero a diciembre. Todo el tiempo. Entonces tenemos que proveer a la carretera de elementos eficientes que puedan salvar esos cursos de agua, ya sean badenes, alcantarillas, puentes, etcétera. Entonces la hidrología nos va a dar todos esos caracteres, esa información para poder nosotros proyectarnos. La hidráulica nos va a ayudar a lo que es el diseño de obras de arte le dicen, pues, ¿no? Pero bueno, igual es cemento, fierro, acero. No le veo mucho de arte, pero bueno, es como se conoce comúnmente, ¿no? Badenes, tipos de badenes, alcantarillas de concreto, de TMC, pases, cunetas de coronación, de aliviaderos, etcétera. Pavimentos. Les comentaba acerca de lo que es la parte de la arquitectura de la carretera, es el diseño geométrico, y la parte estructural, el diseño de pavimentos, el cálculo de los ejes equivalentes, el ESAL. A través de esto hallamos las capas, los espesores de las capas en función a la carga que va a recibir. Como toda estructura, ¿no?, necesita una demanda para ella poder ofrecer algo que soporte. Oferta-demanda, todo se reduce a oferta-demanda. Eso lo vamos a materializar cuando ya agarremos netamente lo que es el programa y la norma. ¿Qué más? La ingeniería del tránsito, evaluar el IMDA. ¿Qué significa el IMDA? Índice medio diario anual, ¿no? Es un cálculo que se realiza para un día en función al análisis que se tiene. Según esto, IMDA de un análisis anual. Pero a ver, en la realidad ahora ya nadie hace un análisis anual para proyectar una carretera. Los únicos que hacen, creo, y eso por estadísticas, son la gente del Ministerio de Transportes a través de Provías. Cuando alguien hace un estudio para una futura vía, lo hacen una semana, 15 días, de ahí lo proyectan. Hay fórmulas que nos ayudan a proyectar de repente el incremento del paso vehicular. Pero ya anual no. Eso había escuchado que estaban en estudio para poderlo retirar esa sigla, ¿no? A. ¿Y tiene mucha injerencia? No. Si tú entiendes el concepto, así le pongan IMDA semanal, mensual, no le hace nada. Mientras tú sepas de qué se trata, no tendría mayor repercusión, no tendría por qué desorientarte en lo que estás haciendo, ¿no? Como siempre a veces le pongo los ejemplos a los alumnos que tengo, es, si yo te digo suma 2 más 2 es 4, ahora que sumes 1 más 3 o 3 más 1 va a seguir siendo 4, entonces si tú sabes qué estás haciendo, que varíen las formas, no hay ningún problema, el fondo es lo que tiene que mantenerse. ¿Listo? A ver, maquinarias. ¿Qué vamos a ver en lo que es maquinarias? De manera muy general, se evalúa
los tipos de maquinarias, los rendimientos de estas maquinarias que se utilizan para la ejecución de una carretera. Tenemos los tractores, los bulldozers, excavadoras, volquetes, compactadoras, motoniveladoras, cisternas para el riego, etcétera y etcétera y etcétera. Cada una tiene un mundo distinto, tiene un rendimiento distinto, costos distintos. Los compactadores, los pata de cabra, los de rodillo, etcétera y etcétera, en función al tipo de vía que se va a proyectar, si es una carretera pavimentada, no pavimentada, si es una autopista, si es una trocha carrozable, etcétera. Cada proyecto es tan diferente al otro que tiene que ser evaluado así como tal, de manera independiente. Muchas veces he visto que, por decir, se hace una carretera de tercera clase en una ciudad X, en la selva central, y a unos 400, 500 kilómetros más allá hay otra carretera que debe ser parecida porque está en zonas medianamente cercas, también tercera categoría, trocha carrozable. Lo que hacen es el famoso copy y pega, ¿no? Eso está mal en realidad. Uno mismo tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. Tiene que saber que cada proyecto, como les vuelvo a decir, es tan independiente que necesita un análisis independiente. Vamos a ver en el transcurso del curso cómo vamos a analizar una carretera existente, la vamos a evaluar, cuál es su condición respecto a lo que la norma nos pide. Si cumple o no cumple, si cumple, perfecto, seguimos, y si no, vamos a tener que hacer modificaciones, correcciones, para que esta carretera cumpla con lo que la norma nos está pidiendo. Infaltable el estudio de impacto ambiental para la evaluación y mitigación de los impactos negativos, cantidad de partículas en el aire durante la construcción, contaminación auditiva, etcétera y etcétera, todos los factores, la matriz de Lopol que se debe utilizar, eso los especialistas manejan muy bien, trabajan acorde de, y lo que siempre veo por experiencia es que en carreteras de tercera categoría, trochas carrozables, hasta cierto grado los estudios de impacto ambiental no varían mucho porque la importancia que tiene no exige un estudio ambiental a detalle, ¿no? Un diagnóstico ambiental de repente, por ahí un poco más, pero no te piden mucho. En cambio, si es una autopista o una carretera, la interoceánica por ejemplo, esa sí te va a pedir un poco más de detalles, ¿no? Entonces cada carretera tiene sus características y en función a estas los estudios varían. La ingeniería económica, la evaluación del costo, la gestión durante el proyecto, qué tanto nos va a costar hacer la ejecución de esta carretera. Como les decía, si la llevamos por una zona rocosa, obviamente cortar una zona rocosa cuesta mucho más que cortar una zona de material suelto, ¿no? El ejemplo que siempre les pongo es, ¿qué pasa si durante mi carretera, la carretera tiene un presupuesto de, no sé, 20 millones, por poner un número, y de esos 20, a lo largo de toda la vía, por medio de 10 millones se me va a ir en lo que es voladura de roca? Haciendo una evaluación, de repente cruzamos el río que tenemos cerca por ahí o nos vamos por otra ruta, nos sale más barato hacer un puente e irnos por la margen derecha-izquierda, dependiendo de dónde estemos, y arriba regresar otra vez de repente con un paso badén o con otro puente. O sea, nos saldría más barato hacer un puente que cortar todo un tramo de roca, ¿no? Entonces todos esos estudios se hacen previos, antes de. Esa es la gran ventaja que tenemos para poder de manera virtual anticiparnos a algo. La gestión del proyecto nos cuesta mucho también. La experiencia que uno tiene ayuda a que el proyecto tenga niveles de costo exactos, mínimos, y eso se traduce en mayor utilidad para las empresas privadas. Ahora, para la gestión del proyecto tenemos lo que es la metodología del PMI, ¿no? El Project Management Institute, que ahora incluso otorga certificaciones a aquellos que cumplen sus criterios, porque es una metodología. Tú tienes que aprendértelas, aplicarlas bien, demostrar que estás dentro de ese concepto y de esa línea trabajas, das tu examen, la pruebas, te dan tu certificación. Y ahora estar certificado como PMP, Project Management Professional, te da cierto valor, te da un valor agregado bastante frente a cualquier empresa que tú postules, ante cualquier otros competidores. Tienes la certificación PMP, tienes por lo menos unos 10 puntos más a favor. Y la ventaja de la certificación PMP es que es internacional. Tú tienes PMP, te sirve lo mismo en Brasil, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos. O
sea, tiene gran ventaja. Adicional a esto, tenemos el complemento, que es el famoso Lean Construction. Es otra certificación, otra metodología que te habla más de la parte ejecutiva. Más de la parte ejecutiva, reducir tiempos perdidos, trabajos rehechos. Igual, se apoyan ambos. El PMI te ayuda en la gestión integral del proyecto, el Lean Construction te ayuda en lo que es la ejecución puntualmente, el trabajo de campo como tal. Ambos se apoyan en la experiencia. No hay nada más enriquecedor que la experiencia. Vamos a ver eso más adelante, cómo interactúa, cómo apoya, cómo rinde, cómo nos beneficia durante la fase de ejecución. Bueno, en el Perú tenemos problemática en la construcción. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos hablan? Mira, nos dice que las deficiencias técnicas, el incumplimiento contractual, deficiencias técnicas sobre todo, nos lleva a un 39% de errores en la construcción, de desfase. Arbitraje un 28%, limitaciones presupuestales, sobre todo en el Estado, un 15%. Disponibilidad de terreno 3, cambio de profesionales 2, que no es mucho, pues, ¿no? Información limitada, pero tiene un gran porcentaje lo que es deficiencia técnica. ¿Y a qué va esto? A que muchos nos ponemos a diseñar, de repente por la presión, de repente por la necesidad, sin conocer a fondo lo que debiéramos hacer respecto a la norma. ¿Que es complicado? No, como les vuelvo a decir, el secreto es leer bastante, no hay otra forma de aprender si no es leer y entender qué te dice, qué te permite y qué no. Y a eso, apoyado con la experiencia, es algo enriquecedor para todo proyecto. En el Perú, el decreto ley 1444 habla acerca de la implementación BIM. Dice acá, mediante la parte resaltada, mediante el decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública. ¿A qué se refiere con modelamiento digital? BIM. En resumen, eso es BIM. Y vamos a ver qué cosa es BIM. BIM no es un software, es una metodología también. Acá lo vamos a ver. ¿Qué cosa es BIM en proyectos viales? ¿Qué es BIM? Building Information Modeling. Es un modelado de la información de la construcción. Es la nueva forma de gestionar proyectos. Muchos habrán escuchado BIM principalmente en lo que es edificaciones, ¿no? Revit, Robot, etcétera y etcétera, algunos software que hay. Pero si se dan cuenta, son software que nos ayudan a agilizar el proceso de diseño. En obras viales también tenemos. Entonces, en general, BIM no es un software como tal, no es Revit, no es Robot, no es SAP. BIM es toda una metodología, es un modelado de información de la construcción que nos ayuda a reducir al máximo los tiempos perdidos, los trabajos rehechos, como les decía. Es una metodología de trabajo colaborativo que utiliza herramientas informáticas para la gestión de un proyecto de obra civil y edificación, a través de una base de datos gráfica que permite crear un modelo tridimensional inteligente de una edificación u obra civil o carretera, como lo que vamos a ver ahora, que además de ser una representación gráfica en 3D, incluye la información no gráfica, como especificaciones técnicas, estados de avance, hasta costos unitarios, el metraje, otros y otros. Esa es la gran ventaja. Antes, cuando se hacía a mano todo esto, tú tenías que dibujar por un lado en un tiempo los planos, hacer tu cálculo de metrados en base a tus planos, hacer tu costo, tu presupuesto y tu programación. Estos programas de ahora que trabajan bajo la metodología BIM, tú dibujas ya con las estructuras tal cual. Pones columna, te sale la columna de las dimensiones, características, etc. Pones 4 columnas, una losa, y tú jalas la aplicación y ya te está botándote el metrado, te está botándote el costo, te está botando hasta la programación, en cuánto tiempo vas a ejecutar eso. O sea, a eso va lo que es el BIM, a eso se refiere. Es un trabajo colaborativo entre todas las especialidades. Por poner un ejemplo, en una edificación necesitamos un ingeniero electricista, un ingeniero sanitario, estructural, el mismo arquitecto, todos inmersos en el proyecto. El fin del trabajo es el proyecto, ni siquiera el Estado, ni siquiera el contratista, sino el proyecto como tal. Y acá vamos a ver lo que es el modelado y en la parte de lo que les decía, la colaboración. Todas las especialidades trabajan en la fase del diseño. El estructural plantea una columna por acá,
El sanitario le dice, no, debo poner acá la zona, el ducto técnico para las tuberías, qué sé yo, instalaciones electromecánicas. Durante el proceso es que se tiene que colaborar entre todas las especialidades para que el proyecto tenga menor retraso, menor problema durante la fase de la ejecución. La integración, como les decía, ¿no? Acá ya está ensamblada toda la información. Es distinto cuando tú diseñas sin tener mucha experiencia y a la hora de ejecutar, como les decía el ejemplo anterior, 2 más 2 es 4 en tu plano. Tú lo llevas a campo, tienes que darme 4. Pero no siempre es 2 más 2, 4 en el campo. En el campo te puede salir 1 más 3, 3 más 1. O sea, ese es el concepto de la colaboración durante el planeamiento, durante el diseño. Hablamos de relación entre generaciones y roles BIM. Tenemos los análogos, los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Análogos, aquellos que han nacido en la época de los 80 para atrás, ¿no? Inmigrantes de los 80 para arriba, nativos digitales arriba del 2000. Y acá vamos a ver una relación. Los nativos digitales, en promedio, están entre los 20 y 30 años, que han nacido ya en esta época digital. Casi siempre ellos son los modeladores, los que dibujan, los que dominan el software, están con la tecnología a la mano, están pero muy prácticos en los software, manejan programas de carreteras, programas de estructuras, de gestión de proyectos eléctricos, diseñadores, hasta mismo son programadores. O sea, ellos están al tope con esto. ¿Pueden llegar a ser coordinadores? Sí, los que están más llegados de repente a 30 años, por ahí, por algún tipo de experiencia ya. Los que están entre 30 y 40 años, que serían los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes digitales. Ellos, por la experiencia que tienen, y están también bastante ligados a lo que es el modelado, pero también tienen cierto grado de experiencia ya acumulada durante estos 30 o 40 años. Casi siempre son los coordinadores, aquellos que hacen el puente entre la nueva generación y la generación más antigua. Pueden llegar a ser coordinador general, claro, también por la experiencia acumulada, supervisores. Y los amigos análogos, los que han nacido antes del 80, los 70, 60, por ahí, de 40 años a más. A ellos, no a todos, pero sí a una gran mayoría, todavía se les dificulta la interacción con el software, con los programas, son más prácticos, tienen mucha experiencia que pueden aportar, ¿no? Casi siempre son coordinadores generales o supervisores también. Vamos a ver lo que es el proceso de diseño, el flujo de trabajo. Siempre el planeamiento. Siempre el planeamiento. Cuando tú te vas a ir a hacer una carretera, no va a ser lo mismo planear tu cuadrilla, tus tiempos, tus equipamientos, para hacer un trabajo en sierra, o hacerlo en costa, o hacerlo en selva, ¿no? Si te vas a la sierra, va a ser frío, la altura influye en la calibración de los equipos, claro. Si te vas a la selva, las lluvias, la zona húmeda. Si te vas a la costa, el sol, zona árida, arena. Entonces, toda esa planificación hay que saber, hay que tener en cuenta antes de la topografía, que ya les dije, los criterios de levantamiento topográfico. Se recomienda para carreteras trabajar bajo un criterio de seccionamiento. El diseño basado en las normas, la implantación, que es ya el materializar el proyecto como tal, la ejecución, la inspección y el mantenimiento durante su operación. Habíamos hablado acerca de lo que es el componente ambiental, componente arqueológico. Hay que tener mucho en cuenta eso. Existe en el Perú lo que es el CIRA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos. En el Cusco, por ejemplo, tú haces una carretera por una zona arqueológica tradicional, encuentran zona arqueológica, te impiden. Y si te dejan seguir, te piden una serie de protocolos. Y lo que la gente dice, no, nos están obstaculizando. En realidad es preservar el patrimonio inca, patrimonio del Perú. Muchas veces en el Perú sabemos que tenemos los incas, sabemos que tenemos el ceviche y demás cosas. Cuando tú sales fuera del país, la gente allá admira mucho esto y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Es muy importante eso también, de repente revalorar y reconocer lo que tenemos en todo ámbito, ingenieril, gastronómico, cultural, etc. Eso como componente externo. Ahora, dentro de lo que es la ingeniería como tal, ya les había hablado, la hidrología, mecánica de suelos, las obras de arte, el tráfico que se va a proyectar, canteras, fuentes de agua, etcétera y etcétera. Vamos a ver cuáles son los softwares BIM en obra civil. ¿Qué son los software? BIM, como les decía, es una metodología colaborativa
No es un programa como tal. Vamos a tener para lo que es captura masiva de datos. Ustedes de hecho han escuchado acerca de los drones para lo que es la fotogrametría. Y creo que en drones la marca más comercial, más usada, la que domina el mercado mundial es los DJI. Los drones en sus distintos tipos, los Mavic, los Phantom, los Aspire, en fin, que serie A, B, C, D, versión 4.2, 2.1, los que tienen GPS estándar, los que tienen GPS diferencial y así y así. También tiene su propio software de procesamiento de datos. Hay otro, el Pix4D, que nos ayuda a hacer el planeamiento del vuelo, la captura de las imágenes. Para el procesamiento de la nube de puntos tenemos lo que es el IGSoft, el Recap. En fin, hay un montón de software ahora que nos ayuda a procesar toda esa información. Es colaborativo. Antes solamente se tenía que trabajar con puro Autodesk, por decirlo, y no era intercomunicable con otro software. Entonces tú tenías que comprar de repente la marca Autodesk, el Civil 3D, el Vehicle Tracking y así. Ahora no, ahora por una cuestión de globalización, todos se comunican con todos, tienen un lenguaje común. Dice comunicación entre personas, metodologías y estándares. Alternativas conceptuales. En el mercado también, en el mercado mundial, el que está dominando ahorita, no es que yo le haga un tipo de publicidad ni nada, pero sí, lo que más se utiliza, lo que es Autodesk, Civil 3D para carreteras, Infraworks. Que hay otro software, los hay. En el Perú, por ejemplo, existe lo que es el AIDC, Asistencia Integral para el Diseño de Carreteras, es un software peruano que ha sido creado y programado con norma peruana. No ha tenido de repente el repunte que se hubiera querido porque Autodesk como tal es una marca gigante y es muy versátil, trabaja bajo la metodología BIM. BIM, como les digo, es colaborativo, es modificación en tiempo real. En el IDC tú mueves una rasante, mueves algo, no se recalcula. De repente las versiones últimas tal vez sí. El Civil 3D tú mueves un eje, se recalcula todo, mueves el perfil, se recalcula todo. Cambias, giras, mueves, borras, todo te da en tiempo real. Esa es una gran ventaja, creo que le ha despuntado con los demás software, ¿no? En México está el Civil CAD, que también trabaja bajo la plataforma de AutoCAD, que es Autodesk igual. Tenemos lo que es el InRoad, Navisworks. Vamos a ver más adelante otros programas que manejan. El Istran, por ejemplo, son software europeos también. Entonces, lo que nos da en este caso el Istran o el Infraworks son alternativas conceptuales para un diseño preliminar, para una maqueta, para una presentación, para el perfil, para la ficha. Con otros programas de alternativas conceptuales, uno no puede llegar a diseñar de manera definitiva radios exactos, peraltes, pendientes, contrapendientes, diagrama de masas. No, te da más tirado a lo que es una maqueta. De que te sirve bastante. De esta maqueta que se hace, se puede exportar a Civil 3D y sobre ella ya ajustar los datos. Claro que sí, es trabajable. Entonces, el concepto de BIM, como les digo, es colaborativo de inicio a fin. De inicio a fin. Ustedes conocen el S10. Tú del S10 puedes trabajar y exportarlo al project. Ese es el concepto. De repente, trabajar. El Istram ahora te bota también metrados. Te bota un montón de cosas que te ayudan, te agilizan el trabajo. Para lo que es ya ingeniería de detalle, tenemos lo que es el Autodesk Civil 3D. Como le vuelvo a decir, no es el único software, pero es el más usado comercialmente, creo que es el que domina el mercado. En estructuras, el CSI Structure, creo que es de República de Panamá, los ETAP, SAFE, por ejemplo, esos son los que dominan ahorita, sí, hay mercado para todos. Para transporte civil 3D es el más versátil, se utiliza más, de repente en el futuro saldrá otro mucho más ágil, mucho más rápido, qué sé yo, lo que se toca ahorita es Civil 3D y es lo que más se utiliza. Tenemos el mismo Revit que nos ayuda a diseñar puentes, interactúa con el Civil 3D. Tenemos Navisworks y en fin, un montón de software que nos ayuda mucho a lo que es el proceso de lo que es BIM. De repente hasta aquí alguna pregunta tal vez, quisiera escucharlos, creo que están queriendo ingresar al salón. No hay nadie. A ver, alguna pregunta si hubiera.
Eh, no es dentro de la marca Autodesk, pero interactúa. Y sí, te ayuda bastante a lo que es el diseño preliminar, diseño conceptual como tal. ¿Tiene otras aplicaciones también dentro de su marca? Sí, claro. Pero como les vuelvo a decir, lo que se usa más, porque ha tenido una mayor acogida de repente y domina el mercado, es el Civil 3D. Hasta ahora. Quién sabe que en el futuro de repente el Istram saque más cosas, absorba Civil 3D y le agregue más, y no sé, ¿no? El mercado es así, competitivo al 100%. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el proceso para un trabajo BIM, el flujo de datos? Toma de datos, como le decía, con un dron es pues mucho más fácil, mucho más rápido. El nivel de detalle que se tiene con un dron es bastante. Acá tenemos en el grupo topógrafos, me van a saber entender lo que les digo. Cuando tú utilizas un dron para instalarlo, o perdón, una estación total, para instalarlo necesitas coordenadas. Normalmente se utiliza un GPS estándar para tener referencia. Tu coordenada de inicio, tu coordenada de referencia. A partir de lo que tú instalas tu estación total, lo que tú vayas a medir ahí en adelante, eso es exacto. Tú haces una línea de 15, 20 metros, esos 20 metros están exactos. ¿Qué cosa es lo inexacto? La ubicación de esa línea en el espacio, X, Y, Z. Tú sabes que el GPS tiene 3 metros de error en promedio, más o menos 3. En un punto que tú te paras y marcas una coordenada con tu GPS estándar, ese punto puede estar 3 metros adelante, 3 metros atrás, a tu izquierda y a la derecha. O sea, 3, 3, 6, 6 por 6, 36. El punto que tú estás marcando puede estar dentro de esos 36 metros cuadrados, no tiene precisión. Sería excelente trabajar todo con un GPS diferencial, pero a veces no. Normalmente para reconocimientos, para levantamientos así someros, se hace con un GPS estándar. En el caso del dron pasa algo similar. El dron, el estándar también, los Phantom estándar, tienen un GPS precargado en el equipo, cuya precisión de ubicación, posicionamiento en el sistema, es de igual, más o menos 3, más o menos 4. Cada foto que toma tiene un centroide y ese centroide tiene una coordenada, al igual, más o menos 3. Pero la medición que tú hagas sobre las fotos también es bastante precisa. Para que tú dibujes una roca de un diámetro de 1 metro, por decir, con una estación total, tendrías que marcar punto a cada borde la roca esta y hacerle un montón de puntos para que en tu modelado te salga la roquita bien bonita, dibujadita. En el caso de la fotogrametría con el dron, te saca curvas de nivel hasta de 10 centímetros. He visto cómo se modela una piedra de 10 centímetros. Imagínate a ese nivel. Piedras, calles, cositas, y el detalle pero es demasiado. Obviamente eso se trabaja con nube de puntos, tenemos el recap como les digo para poder procesar, tenemos el mismo Pix4D y etcétera, distintos software que te ayudan a procesar esa información. Los drones ahora también vienen con GPS diferencial, ¿no? El Phantom, no me acuerdo el nombre, pero también viene ya con un GPS diferencial que te ayuda. Te sigue tomando la misma información en base a la fotografía, pero ya te corrige la posición. X, Y, Z ya es milimétrico, ¿no? Anteriormente se hacía las famosas dianas, se colocaba y se georreferenciaba, pero igual, mantiene la misma precisión sobre las fotos. Ahora le han agregado el tema de la precisión en cuanto a la ubicación. Se toma los datos, se hace el procesamiento, como les digo, se calcula volúmenes si necesitas calcular. Y lo que nos interesa a nosotros como para el diseño de carreteras, las curvas de nivel. Curvas de nivel para que sobre ella podamos trabajar. Hay una empresa chilena, se llama Solutiva. He capturado de repente un poco de su presentación a la cual he visto y asistido, donde nos ofrecen sus servicios como empresa para diseño preliminar, diseño definitivo, diseño de detalles, ingeniería de detalles, ¿no? En esta parte utilizan el Istram, el Infraworks, para lo que es alternativa conceptual. Si ustedes se dan cuenta, es una imagen del Google Earth sobrepuesta con el producto del Infraworks, que se ve muy bonito, muy estético, presentable y todo. Sí, a esto, una vez se aprueba el proyecto, recién lo pasan a Civil 3D para hacer el diseño definitivo, mejoramiento de radios, mejoramiento de etcétera y etcétera, diferentes datos que necesitamos ya para un trabajo real, para un trabajo ejecutable como tal. Esto yo lo resumo así, es más un tema de maqueta, presentación.
te trabaja a cierto nivel, no es tan detallado, pero sí, te da unas opciones. Y miren cómo la presentación la sobrepone. Si se dan cuenta, visualmente se ve muy bonito. En una presentación tú presentas, no, yo tengo un proyecto X, la carretera va a venir por acá, tiene una alternativa a esto, puente, el terraplén, los rellenos, los vehículos, y etcétera, etcétera. Se ve muy bonito. Es una maqueta al final, ¿no? El producto final de lo que se hace. Una vez aprobado, como les digo, viene la interoperabilidad. El infrawork de la firma Autodesk obviamente va a trabajar de manera conjunta con el Civil 3D, que es parte de su misma línea, de la misma firma. Y para el diseño de puentes, en este caso el Revit. Si se dan cuenta, no sé si ven el mouse, el puntero, mira acá en el lado izquierdo está la rotonda, el acceso, y esto mismo es llevado al Civil 3D y tiene la misma configuración, ya para un diseño más a detalle, ¿no? ¿Qué es el BIM a nivel mundial? ¿Cómo ha ido desarrollándose? Según estadísticas, ha evolucionado bastante. El 2012 había solamente 15 países que tenían este concepto y aplicaban. 2017, 50 países. Ahora son bastantes. Casi todos están pensando en la metodología porque rinde más, es más productivo. Y Solutiva igual nos decía, ¿por qué BIM? Porque es un estándar a nivel mundial. Tú te vas, como les decía, al igual que el PMI, te vas a cualquier parte del mundo bajo ese concepto, todos ya están trabajando. Es un estándar a nivel globalizado esto. Se hacen los cambios en la base de licitación, sí, si es que el Estado lo aplica, que ahora está pidiendo, como han visto, están pidiendo el modelado digital de las obras, de todo el proyecto en sí, no solamente del diseño, sino de toda la gestión como tal. Concurren múltiples disciplinas para el diseño como tal, hay una precisión en el proyecto y sus costos, incrementa la calidad y la rapidez en modificaciones del diseño. A eso iba con lo que es el Civil 3D. Tú mueves un eje, al instante te bota la variación. Lo mismo en las edificaciones, lo mismo en los puentes. La competitividad de una nación depende de la competitividad de su industria para innovar y mejorar. Michael Porter. Esta ha sido una primera introducción acerca de lo que es el concepto BIM. Entonces, para resumir, les vuelvo a repetir, BIM no es un software, es una metodología de trabajo colaborativo que agrupa tecnología, actualidad, experiencia. No siempre experiencia es calidad, pero aporta bastante al trabajo. Si juntamos todos estos criterios, estos conceptos, nuestros proyectos a futuro van a tener un mayor rendimiento, una mayor productividad y por ende mayor utilidad para quien lo ejecute, ya sea para el Estado o para alguien privado. De repente ahí alguna pregunta. No te escucho bien. Tal vez podrías acercarte al micro, por favor. Mira, primero, topografía es tierra, dron es fotogrametría. Los conceptos son distintos, claro. Obviamente, para trabajar en la selva hay herramientas que te dan el Agisoft, sobre todo, que es el que igual más manejo yo, y el Pix4D también, que te ayuda a eliminar elementos superficiales y te deja solamente a nivel de terreno. Pero hay una gran desventaja. La desventaja es que mucha densidad de árboles ya altera la información, siempre te varía. Puedes eliminar, sí, pero ya te interpola. Entonces, dependiendo de dónde vayas a trabajar, no en todo sitio es tan recomendable hacer un trabajo con dron. De que te ayuda bastante, sí, pero tienes que saber utilizar y saber dónde trabajar. Puedes complementar un levantamiento de dron con una estación total en zonas donde no se ve muy bien, la visibilidad está obstaculizada, etcétera. Tú como topógrafo en la parte inicial tienes que entender bien que una metodología clásica se puede apoyar con una moderna y al revés, viceversa, ¿no? Entonces hablábamos de BIM, lo que es al inicio, trabajo colaborativo, y eso te va a dar siempre la experiencia, te va a dar un concepto más amplio. ¿Es recomendable trabajar en selva? Dependiendo dónde, cuáles son las condiciones.
Si es una, de repente una selva, no sé, llana por Puerto Maldonado, como quien va a Brasil, es una zona llana, bastante despejada, ¿te sirve? Ahí sí te puede servir. Trabajas en selva alta es bastante tupido, entonces ahí no te convendría mucho. Hay que saber dónde utilizarla. Si trabajas una carretera en la costa, es despejado, igual te sirve bastante. ¿No? De repente, otra pregunta más. Gracias por tu comentario. Yo tengo una versión libre, estoy registrado como participante y te dan, creo que por, por 3 años te dan una licencia, un free pass. De costos, sí, sí, claro, tienes que registrarte en la misma página web de lo que es Autodex. Te dan para versión estudiantil, versión docencia, versión comercial. Es, no, no, todos poseen la misma facultad, las mismas opciones. Lo que te cambia es el tiempo de licencia que te dan. Un free pass por 3 años, 2 años. Bueno, estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica todo el mundo le sacamos la vuelta a todos. Entonces hay algunos que tienen los software pirateados, por decirlo así. Le sacan la vuelta a la misma marca, le copian el crack y ya tienes de por vida el Civil 3D. Entonces, que no está mal, no está bien, mejor dicho, ¿no? Pero pasa, es algo que no se puede ocultar. Eso sucede todos los países latinos. A ver, son las 8:03. Hemos avanzado más rápido de lo que había pensado en las diapositivas. ¿Les parece si hacemos un pequeño break? ¿Cómo estamos? De repente, antes de entrar ya a lo que es la parte topográfica en el Civil 3D. Sí, estamos bien. Entonces son las 8:03. Pongámosle unos 15 minutos. 8:05, 8:20 estaría bien. Dígame, dígame, claro. Sí, sí, te escucho. A ver si me estás escuchando. Creo que tu micro está fallando. Te escucho entrecortado. No he logrado captarte la pregunta. Por favor, ahora sí. Mm. Ya, mira. Como les decía hace rato, en el mercado ahora tenemos un abanico de opciones. Dependerá mucho del tipo de proyecto que vayas a hacer, la precisión que necesites para esto. Antiguamente la versión 2014-2016 del Civil 3D tenía la interoperabilidad con el Google Earth. Tú entrabas al Civil, aplicabas las herramientas y te generaba curvas de nivel de la zona que tú estabas ubicando en el Google Earth. ¿Podías trabajar con eso? Perfecto. Te evitabas levantamientos topográficos, fotogramétricos, cartas, ArcGIS, etcétera. Pero ¿cuál es la desventaja? La precisión que te da esa información, ¿no? Ahora puedes trabajar con Google Earth a través de Global Mapper para que te genere curvas de nivel en Civil 3D. Es otra opción. Puedes trabajar con un levantamiento topográfico tradicional con una estación o puedes utilizar lo que es el dron. Para el dron tienes igual un montón de opciones, drone deploy, tienes el mismo DJI, tienes el Pix4D para la toma de datos, el procesamiento igual Pix4D, DJI, el Agisoft. Dependerá mucho cuál es la dirección de tu proyecto. Si tú de repente quieres hacer un trabajo de levantamiento tradicional con una estación, obviamente los software que utiliza la estación para el procesamiento, para la obtención de datos, estos recién volcarlos al Civil 3D. Si tu trabajo lo vas a hacer con un dron, igual deberás elegir cuál es el que más se ajusta a tu proyecto. Si como les decía es para un perfil, pues con la toma de repente de imágenes satelitales, qué sé yo. Es más, yo para darles este curso podría capturar curvas de nivel a través del Google Earth
Global Mapper. ¿Me sirve? Me sirve, porque no estoy haciendo un proyecto real y lo que les quiero compartir acá es más el concepto y la aplicación de. Entonces, como les vuelvo a decir, depende mucho de la característica de tu proyecto. ¿Qué podríamos utilizar a manera general? Bueno, asumiendo que voy a hacer un levantamiento con dron. Pix4D para el planeamiento, Recap, Agisoft para lo que es el procesamiento de datos, Civil 3D para el diseño, de repente InfraWork para un diseño preliminar, Civil 3D para el diseño definitivo, S10 para sacar los presupuestos y por último el Project, que es para la gestión del proyecto. ¿Sería un flujo de trabajo? Sí. ¿Que podemos tener otras opciones? También. Va a depender mucho también cuál es el software que tú manejes. Por ejemplo, si estás en Europa, muchos manejan para lo que es estructuras, lo que es Tecla Structure. A este lado en Latinoamérica se utilizan los CSI, Stab, Safe, ¿no? Dependerá mucho de tu ubicación, el dominio que tú tengas de los programas que vayas a utilizar. Yo puedo utilizar de repente, no sé manejar el Civil 3D, solamente manejo el Civil CAD, que es de México. Yo tendría que utilizar el Civil CAD. O en el Perú, el IDC. Entonces alguien viene y me pregunta de Civil 3D, no sé, desconozco, pero yo lo hago con este programa y lo hago bien. O sea, no importa qué tipo de software utilices, mientras hagas bien el trabajo. Listo. ¿Alguna otra consulta más? Dígame. Correcto. Correcto. El Global Mapper trabaja con el Google Earth. Referencia la zona, captura tu cuadrángulo y de estas obtiene curvas de nivel. Precisión de 5 metros, de 10 metros entre curva y curva. Es muy referencial, tú las puedes exportar en formato DXF, puedes importarlas con el Civil 3D, utilizar otras herramientas para que éstas te generen. ¿Hay opciones? ¿Hay herramientas? Sí, claro, te permite. Lo escucho. Buenas noches. Ujú. Perfecto. Eso que, primero, gracias por tu... Sigue, perdón, sigue. Mira, debe haber. Yo el infravor lo conozco muy superficialmente. No lo utilizo mucho porque como tú te has dado cuenta, no te sirve para un diseño definitivo. Entonces, el Civil 3D te presenta muchas más opciones y para ya sea un diseño preliminar o definitivo, te sirve muy bien el Civil 3D. Yo no me complico mucho en realidad, yo trato de tratar de simplificar las cosas, acelerar el proceso. Tiempo es oro, como dicen.
Tú te das de repente la molestia, el tiempo de generar algún trabajo en el Infrawork que no te va a cumplir los parámetros que te da la norma. Estás invirtiendo tiempo en algo que al final no te va a servir de mucho. Entonces, evito eso de frente, hago en el Civil 3D, ¿no? Y lo que acabas de comentar me parece muy bien para poner el siguiente ejemplo. Les decía que BIM es una plataforma, es una metodología colaborativa. Y eso que acabas de hacer tú es eso, colaborar, tu experiencia frente a lo que has visto, frente a lo que yo estoy hablando, frente a lo que los compañeros escuchan. Entonces, aprovecho de repente el momento para hacer el llamado a todos aquellos que mientras voy explicando, voy dando los conceptos, voy enseñando las herramientas, si durante su experiencia han visto de repente hacer lo que yo estoy haciendo de otra forma, igual los vamos a escuchar, vamos a aprender, todos estamos aprendiendo siempre, diario, nunca, el conocimiento nunca está lleno, siempre hay que aprender algo más, siempre hay que saber algo más. Entonces, y eso es el concepto BIM, trabajo colaborativo. Si yo de repente, como les vuelvo a decir, estoy diseñando de esta forma A, que en el campo un compañero ha visto que sí funciona, pero se podría hacer de esta mejor manera para optimizar, bienvenido. Entonces, si es que alguien durante el proceso quiere opinar, quiere participar, quiere aportar, bienvenido. ¿Listo? Ujú. Claro, perfecto. Son herramientas que te dan otras luces frente al diseño. Y eso cuando ya lo vas a llevar a Civil 3D, ya con ese concepto previo, puedes mejorar tus radios, tus tangentes, ¿no? Tus longitudes de curva. Como les decía, o sea, es un todo. Todo colabora con todo. Está muy bien, ese es un buen aporte que estás dando. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Herbert Crisólogo. Muy bien, Herbert. Te agradece, te agradece. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, creo que todavía ahí queda. 8:15, 8:30 nos estamos viendo de nuevo, ¿ya? Vayan a refrescarse un ratito, por favor. Ahora viene la parte más interesante, creo. Ya es el aplicativo del Civil 3D. Nos vemos 8:30.